También está con nosotros Gustavo Marangoni, que es politólogo, que en general a veces explicando algunas cosas y teniendo información uno puede también saber dónde estamos parados. Acá, digamos, yo los he escuchado y digo, pobre, ahora uno entiende cómo se debe sentir el lechoncito cuando ve que están barriendo, limpiando el horno de barro y preparando el adobo, ¿no? Claro. No siente que está el horno con papa. Pero vamos a ver si realmente es tan grave la cosa, ¿no? Digamos, la foto de hoy, por supuesto, es malísima. Porque esto es día a día. Sí, a ver, convengamos una cosa, digamos, los dos demócratas que generaron este problema, Putin y el árabe, que ni sé cómo se llama, digamos, la semana pasada y el viernes no se ponían de acuerdo, y es medio curioso, digamos, porque hasta el viernes pasado, digamos, lo que supuestamente quería Arabia era bajar la producción y subir los precios. Como le dijeron que no, hace exactamente lo contrario. Vos decís, che, ¿cómo es esto? Decís, bueno, a lo mejor con la misma arbitrariedad con la que procedieron de esa manera, a lo mejor detrás de esto que estoy diciendo hay un deseo, ¿no? Digo, después se llaman por teléfono y a lo mejor podrían recuperarse los mercados. Salvo que esto sea algo más profundo en las placas tectónicas del capitalismo global y sea una manifestación más de una debilidad, de un proceso de crecimiento relativamente sostenido globalmente, estoy hablando, y que el capitalismo, que nos acostumbra a que cada tantos años tiene determinadas crisis, esté abriendo un juego a eso. Obviamente que para nosotros sería sobre llovido mojado, porque bastante problemas tenemos creaditos por nosotros, que tenemos la economía que se complica a nivel global y los temas sanitarios que ustedes comentaron también. Ahora, respecto de los temas que complican desde el punto de vista de la economía, hay una observación que hay que hacer que sí es lo que nos pone miedo, y Facu lo había planteado de alguna manera. Cuando vos mirás el cuadro de los últimos 15 o 20 años de la Argentina y del mundo, o mejor dicho, de la economía global, vos ves que la caída del precio de las commodities hace percha a los países en desarrollo. Sí. Es decir, no estoy descubriendo el agujero del mate ni el agua tibia, pero hay una correspondencia muy fuerte. Crisis del 2008, la famosa crisis de las hipotecas, la subprime. Veníamos creciendo al 7 al 8%, ¡boom! Bajaron las materias primas, cayó Argentina, Brasil, toda la región. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos soja. Bueno, Brasil también se reprimarizó, que es todo un tema, porque genera cambio de naturaleza política. Paraguay, Chile, el cobre, Bolivia, etcétera. Recuperas algo, vuelve a caer. El punto es que ahora, a diferencia del 2008, cuando las materias primas o las commodities volaban, bueno, caer de 600 a 400 es una cosa. Caer de 300 y pico, esperemos que no suceda, a 200 y pico. Que no perfore el piso de $300. Bueno, para el que está escuchando en la tele y dice, bueno, por las commodities, mirá, esto como vos vivís un sueldo. Si te bajan el sueldo va a ser más complicado. Total. ¿No? Digo, vas a tener que o pedir prestado o hacer un ajuste. Digamos, claro, no eso me solamente suena, va a significar menos dinero de la entrada a los empresarios, sino menos dólares que entran al país. Exacto, pero... Que los necesitamos. Pero siempre me gusta repetir lo mismo, ¿no? Bueno, si es repetir, es lo mismo. Uno está tratando de adivinar el pasado, o sea, el futuro es muy difícil. Claro. La gente te pregunta qué va a pasar y la verdad no sé. La respuesta más honesta es, no sé, porque no estábamos hablando la semana pasada del tema del petróleo. Siempre se habla del cisne negro, bueno, este cisne era blanco y ahora aparece empetrolado, digamos, entonces nos complica la semana, pero no es muy difícil poder tantear. De allí que la principal habilidad de cualquier político en cualquier lugar del mundo, y particularmente con la sensibilidad que tenemos en la Argentina, por lo complicado que estamos, es justamente cómo haces para reaccionar en un contexto de alta incertidumbre, porque ninguna universidad te prepara para esto. Cuando vos estudias en la universidad y te vas a recibir y haces una tesis de la universidad, doctor, etcétera, vos elegís el tema, vos elegís cuándo lo entregás, escribís 200 páginas y lo que escribiste es una porquería que terminó después. Nadie se hizo daño. Ahora, si vos, cuando manejás la botonera, reaccionás mal, aunque no tengas la información como ninguno, etcétera, bueno, después pasás por caja y te facturan. Bueno, puedes decir, no, mirá, mala suerte, bueno, hermano, pero... Hay una cuestión ahí que lo mencionabas al pasar, Gustavo, vinculado a los líderes. Hay un conflicto también de liderazgo fuerte entre países como Rusia, Arabia Saudita, bueno, Donald Trump, que tienen un protagonismo muy grande y toman decisiones que terminan, por ejemplo, de hacer añicos
de lo que va del año, 15 billones de dólares se pulverizó la economía global en valuaciones de empresas. Es toda la economía china sacada del terreno de juego durante un año. Es muy grave, digamos, porque eso impacta de lleno en países como el nuestro, Sí. en su desarrollo. Ahí el punto es que los estados nacionales pueden tener comportamientos muy similares a los que tenemos las personas. A veces tenemos conductas y actitudes cooperativas. Generalmente la confianza genera ese tipo de cosas. Y en las circunstancias de temor actuamos como sálvese quien pueda. Es decir, ¿cuál es el problema? Y ustedes también lo mencionaron en su introducción, con el tema de las crisis que generan, sobre todo en economías como la nuestra, en este caso concreto Brasil, devaluaciones, y que después empiezan a devaluar todo. Claro. Ahora, Brasil tiene una ventajita respecto de nosotros, que en Brasil vos devaluás un 20% y al brasileño medio le desfila. Pero vos en la Argentina devaluás un 20% y estamos todos corriendo al chino de la vuelta porque Claro. decís, me aumenta el queso crema mañana. Exacto. Entonces, ahí es donde con economías dolarizadas como la nuestra y además en una circunstancia de crisis como la que nos encontramos, te obliga, digamos, a ver, la famosa ley Sáenz Peña, en realidad se conoce Sáenz Peña porque Sáenz Peña era el presidente, pero la redactó Indalecio Gómez, que definió mi criterio, pobre tipo, muy desconocido, pero definió la política como lo que a mí me parece que es una opción entre dificultades. Generalmente la política no suele ser, ¿qué querés comer? ¿Caviar o pato a la naranja? No. Tenés polenta frita y fideo de ayer, digamos. Y vos tenés que arreglarte con eso y ver de alguna manera cómo la piloteás. Entonces, acá, este gobierno, el anterior, digamos, tiene un desafío. Porque vos decís, ¿cómo hago para cuidar la competitividad, pero a la vez, si yo dejo deslizar el dólar, me presiona sobre los precios? Claro. ¿Cómo hago para mantener que no se desborde la situación económica, pero cómo contribuyo a encender la economía, que fue la principal promesa de Bueno, campaña, de hecho, y hoy particularmente creo- por la que creo que hoy van a el Banco medir? Central salió a vender dólares 100 para tratar millones. bastante Bueno. como para tratar de equilibrar esa situación también. Cuando en Echándose realidad tendría por que el- estar comprando dólares. Sí, pero está vendiendo. Entonces vos decís, es decir, no está bien la cosa. Claro. Pero Sí. además, digo, todas las expectativas también están centradas en, como decía Diana al principio, en la renegociación de la deuda, por lo menos hasta ahora. Y lo que explicaba Facu también, y lo que vos decís de la falta, no vamos a tener menos dólares en medio de esta crisis, y eso ya los mercados están diciendo que puede complicar una quita de deuda y que los bonistas privados no lo acepten. Entonces yo digo, puede pasar porque se decía que el gobierno iba a presentar este fin de semana, el viernes, quizás el decreto del lanzamiento de la propuesta. Ahora están diciendo que tienen tiempo hasta la semana que viene, según el cronograma. ¿Puede pasar que utilicen, digamos, de excusa esto que está pasando para salir con una medida poco ortodoxa? Sé que con este tema de adivinar el futuro, Sí, bueno. cuentan los griegos, ¿no? Que estaban los oráculos, el famoso tema del oráculo, consultar el oráculo, había oráculos, digamos. Entonces cuando, por ejemplo, qué sé yo, los espartanos iban a pelear con los persas, iban y consultaban quién va a ganar la batalla, y el oráculo decía, un gran imperio perecerá. Y yo decía, bueno, Claro. no me está diciendo Alguno de mucho, los ¿no? dos, ¿Por qué traigo a colación esto por la pregunta de Giselle? Bueno, porque puede pasar una cosa y puede pasar la contraria. Claro. A ver, se hicieron percha muchas cosas hoy, entre ellas el precio de los bonos argentinos. Vos decís, complicado, porque como bien señalabas, entra en zona de buitre, y alguno que dice, esto está a $35 por 100, yo lo compro ahora, lo aguanto, lo tengo 5 o 6 años, ya sé vía Singer y el juez Griesa ya ha desaparecido, que puedo ganarlo y me quedo con un fangote de plata. Ok, es algo que puede pasar. Pero también puede pasar todo lo contrario, Claro. que diga, tasa de interés en el mundo 0,5. Si acá hacemos una negociación, no te digo de la Mejor tasa del pájaro 8 que en tiene, mano. pero de 4, de 5, también puede ser negocio. Bueno, ¿de qué dependerá? De la política, de cuál sea, digamos, la apetencia de unos y otros, de un lado y del otro lado del mostrador, gobierno y acreedores, gobierno para ver hasta dónde se estira. Si va a ser una primera propuesta muy rústica, Claro. si va a ir con los tapones de punta o va a sugerir. Ahora, es muy difícil. A ver, en este momento estás en manos, digamos, cuando alguien entra en una terapia intensiva por un tema cardíaco, generalmente está lo que se llama el jefe de paro. El equipo médico tiene un jefe de paro, que no necesariamente es el que tiene más rango ni más antigüedad, dice el jefe de paro. Y todos le hacemos caso a lo que diga él. Si él se equivoca, seamos fuera de la copa. ¿Quién sería el jefe de paro en el gobierno?
Qué buena pregunta, Mario, como preguntaba. Es decir, bueno, uno supone que el presidente, pero en este caso el que está llevando la negociación es Martín Guzmán. Entonces, primero, vos al tipo hoy no le podés decir, che, contanos cuál es tu estrategia, porque el tipo te mira y te dice, no, flaco, si yo digo lo que voy a jugar en el truco en la tercera mano, pierdo. Pierdo. Ahora, puede ser que bajo ese argumento tampoco tengan la estrategia muy clara. Ahora, la verdad, no lo vamos Ahora, a saber. yo retomo un poquitito lo que está consultando recién Giselle. Y el tema es que la única carta económica de puertas para adentro de la Argentina, de un plan económico de producción, de un plan económico de cómo resolver la situación social, de cómo resolver todos los problemas que arrastramos, es la renegociación de la deuda. Todo está atado a... Uno hace una pregunta, es, bueno, hay que ver qué pasa con la renegociación de la deuda. El 31 de marzo. Entonces, todos estamos suspendidos hasta el 31 de marzo, que aparentemente va a ser más adelante, esperando ver cómo vamos a hacer para nuestra economía Para diaria. encender la economía. Ahora, Mirá. ¿no es demasiado riesgoso tener una sola vía? Sí, a ver, me quedo con mi ejemplo de La Guardia, volvemos, ya que están de moda hablar de salud, lamentablemente en estos últimos días, volvemos a La Guardia. Entra a La Guardia un tipo al que lo pasó por arriba un camión. Y vos le vas a preguntar al jefe de La Guardia, le estás diciendo, ¿cuál es tu plan? Te dice, no tengo ningún plan, flaco, que no se muera. Mi urgencia inmediata es que no se muera. Entonces, ¿por qué lo de la deuda es urgente? Y porque realmente la plata te alcanza para pagar hasta mayo. Es decir, cuando el gobierno, la nueva administración, asumió, fue al Banco Central una vez más y le dijo, dame 4.571 millones de dólares que yo te voy a dar una letra intransferible, es decir, un papel que no vas a cobrar nunca más si sos el Banco Central. Pero no importa, anotaste el papel y le diste 4.571 millones de dólares. Cuando vos agarrás esas monedas y decís, che, ¿hasta cuándo te alcanza? Te alcanza hasta mayo. ¿Por qué hasta mayo? Bueno, porque los vencimientos en dólares de deuda dan más o menos ese número de acá a mayo. ¿Qué puede pasar en mayo? Que vos vayas a manotear de nuevo al Banco Central, pero ya más complicado, porque el tipo tiene menos dólares. Y además estás emitiendo pesos, por lo tanto, si le sacás los dólares, más o menos el fin de la historia lo conocemos todo. Así que tenés esa fecha límite como para hacer un acuerdo. Ahora, si lo llegás a hacer, como decía mi tía Leonilda, Dios quiere y la Virgen que sí, digamos, igual ahí recién vas a empezar a ver cómo haces para encender la economía en un contexto muy complejo, primero por cuestiones internas o endógenas. ¿Por qué? Porque venimos de años de estar parados y las inercias son muy difíciles de romper, sobre todo las malas. Mirá, las inercias, ¿por qué en la Argentina cuesta mucho vencer la inflación? Porque todos tenemos la gimnasia y yo me adelanto. ¿Por qué es difícil romper la inercia también de volver a invertir? Porque voy a decir, pará, flaco, ¿por qué yo voy a enterrar, como se dice en la jerga productiva, por qué voy a enterrar fierros a mediano y a largo plazo si yo acá... Entonces estamos todos con la inercia negativa. Después viene todo lo del mundo, viene todo lo de afuera. Sí. Marangoni, a la defensiva. Sí, claro, cuando la realidad es hostil, vos te defendés. Está claro que el tiempo y la liquidez lo tienen los bonistas, eso está clarísimo. ¿Qué pasa con el gobierno mientras tanto? ¿Gana tiempo, por ejemplo, aumentando 3 puntos las retenciones, digamos, o se pega un tiro en el pie cuando hace ese tipo de medidas que van en contra de conseguir dólares genuinos? Porque el campo el año que viene te va a sembrar menos maíz, va a invertir menos en fertilizantes. O sea, ¿no es pan para hoy, hambre para mañana? En realidad, como todo en la vida, antes nos quedamos a la guardia, ahora salimos, volvemos al fútbol. Yo te diría, somos todos bilardistas. Entonces, si el resultado es que salió bien, todos vamos a decir, qué fenómeno cuando subió los 3 puntos, porque eso fue lo que determinó el éxito y la confianza del acreedor que iba a recuperar la plata. Ponele, por argumentar algo. No sale bien, ¿viste? ¿Cómo iba a salir bien? Bueno, Si el tipo pero aumentó eso si no 3 sería puntos en medio, improvisación. A Macri digo, se le achacaba que era un gobierno de improvisación, ¿no? Que no tenía un plan B, digo, y acá, digo, justo están bajando los precios de los commodities y sube la... En realidad, la subida retención. fue previa, digamos, a la crisis. Sí, Veremos. Pero bueno, no se la vio venir. También Ginés González García dijo, hoy no vi venir que el coronavirus llegue tan rápido. es que Uno en escucha, realidad, entonces dice, ¿qué pasa? Todos somos, a ver, lo que se dice habitualmente, esa frase tan remanida con el diario del lunes, etcétera. Todos sabemos que, no sé, cuando que el protagonista, el pibe de Sexto Sentido, veía gente muerta al final, al principio no te había dado cuenta. Uno mira y siempre te enterás después. Todos somos sagaces al final de la película. Decimos, no, ya sabía que el asesino, ¿viste?
principio, generalmente, no la sabes. Y la sabes, en buena parte, es por suerte. Ahora, ¿cuál es el tema? Los gobiernos en la Argentina, por lo menos de la democracia para acá, no asumen con programas, asumen con medidas. Y el programa, si tienen suerte, lo encuentran con el tiempo. Y lo de la suerte es hasta ahí, ¿no? Porque a veces puedes encontrar un programa de porquería. Y si es un programa de porquería, que yo, Martín Edo tenía un plan, sí, tenía un programa bárbaro, mirá cómo no fue. Digo, Está programa horrible puede lo que tener. está diciendo. Ahora, un gobierno asume con medidas, con intuiciones, con orientaciones. Alfonsín subió con Gripun, recién se encontró con el plan austral un año y medio después. Menem subió en el 89, se encontró con el Caballo, con el Mingo de la convertibilidad en el 91. Macri subió en el 2015 y encontró el programa con el Fondo Monetario. Bueno, malo, no importa, pero era un programa económico. Antes no lo tuvo. Acá también se asumió con medidas. Programa, bueno, veremos si después de la deuda, e insisto, esperando que salga bien, aparece con el tiempo un programa. ¿Por qué? Porque los militares siempre dicen que ningún plan de batalla te resiste indemne en las primeras 24 horas del conflicto. Porque vos decís, bueno, yo pongo mis soldados acá, los tanques acá, los aviones por arriba, etcétera, pero como del otro lado tenés un Uno tiene ejército que que ver la también se respuesta. mueve, dinámico, tiene respuesta y todo, ¿qué tenés que hacer? Reformular. Y eso te lleva un tiempo. Ahora, es cierto, acá viene el principal estrés que tenemos, que no tenemos mucho tiempo. La verdad es esa, pues no tenemos plata, porque sí veo que la sociedad a lo mejor está expectante y uno diría, cuando vos ves los indicadores macro, si salís a la calle la gente tiene que agarrar el cogote. Y sin embargo, no pasa eso. Y bueno, ¿por qué? Porque uno no tiene ganas de creer en la vida, ¿no? No tiene ganas de creer. Porque es como que, ¿viste? Cuando alguien tiene ganas de enamorarse... Estamos empujados por la dice, esperanza todavía, del sí, inicio claro. del gobierno. Y porque, ¿viste? Si no decís, qué sé yo. Ahí qué también hacer. el tiempo corre en contra, me parece. ¿No crees que son soluciones muy viejas a problemas recurrentes de la Argentina? Meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, otra vez retenciones al campo, en un contexto en donde nadie en el mundo hace eso, nadie absolutamente. Pero además te sumo esto también para decirlo. Es como decías, no miremos para adelante, pero es todo para atrás, porque es una película que ya vimos. Este gobierno está lidiando con el campo, lidiando con la justicia. Es A una ver, mirada al pasado, ¿no? Yo creo, Como dice yo creo que Facu, viejo y el gobierno no asumió con un programa, pero sí asumió con una orientación. Dijo, esto vamos a plantearlo de esta manera. Nosotros, con los que están de la mitad de la tabla para abajo, tenemos que ser más buenos que con los que están de la mitad de la tabla para arriba. Y el presidente es consciente de esto, porque cuando habló el 1 de marzo en la legislatura, dijo una frase que para mí pasó muy desapercibida y es muy fuerte. Dijo algo así como esto: yo soy consciente que estar de la mitad para arriba hoy en la Argentina no es necesariamente estar bien. La verdad que no. Y tiene razón. tiene razón. Obvio. Ahora, cuando vos tenés que, de alguna manera, plantear, che, ¿cómo hacemos para dividir los gastos? Y tratás de preservar a los que están de la mitad para abajo y decir, bueno, a esto los refuerzo un poco más. Por supuesto que mi viejo que gana 21.000 pesos de jubilación no está contento o está menos contento. Pero el gobierno tiene una orientación y la prioridad es vamos a tratar de reforzar y de respaldar a los que están con el agua, digamos, hasta el cuello y a los que están con el agua hasta la cintura. Y ahora, agua, todos, es decir, o por lo menos la mayoría. Ahora hay algunos que después tenés que hacer, pues yo digo, si no discutimos siempre con consignismo, bueno, hay que agarrar el papel y el lápiz y ver. Porque, de alguna manera, también es cierto que hay economías regionales que se vieron favorecidas y si bien es verdad que la presión tributaria en Argentina es muy alta, y sobre todo sobre determinados sectores, también aquellos que exportan en los últimos años han visto que en pesos sus ingresos han subido bastante por arriba de la inflación. No estoy diciendo, porque si no después salen y dicen, no, no es tan bárbaro, no es tan bien, todo, pero hay unos que por lo menos están peor que otros. Y el gobierno ha tenido una orientación y dijo, yo a eso lo voy a tratar de rescatar y lo voy a tratar de cuidar un poco más. Después veremos, lo que pasa que después... Gustavo, tengo que ir a un corte que vamos a hablar de política, pero antes quiero hacerte una pequeña pregunta, principalmente en este rasgo de la economía, ¿no? El paro del campo que se da hasta el jueves en la medianoche.
¿No hay una doble vara de análisis en la Argentina? Que Siempre. como para el campo o afectan a la economía, pero si los trabajadores hubiesen ido al paro porque en realidad no les alcanza tampoco el dinero, se critica, a veces se critica y a veces se pondera. Lo del doble estándar, por supuesto que está, pero además responde a una cuestión natural. Algunos dicen, pero qué sé yo, los docentes no le pararon, o los gremios no le paran al gobierno de Alberto Fernández como le paraban a Macri. Y otros dicen, el campo, ante una medida parecida, reacciona de manera distinta con el gobierno peronista que lo que hacía antes. Bueno, no y salimos chocolate más por la de- noticia, porque vos con los amigos tenés una paciencia que no tenés con el adversario. Chocolate por la Y noticia. bueno, pero entonces siempre se nos va a dar siempre A ver. lo mismo en la Argentina. No vamos pero- a salir nunca pero del círculo vicioso. Una cosa es cómo vos administrás esa situación. Y a mí yo lo que creo que no nos va a sacar adelante es el hecho de plantear todo desde el punto de vista normativo o como las cosas deben ser. Los argentinos estamos enfermos de moralismo algunos, ¿me entendés? No, porque entonces si todos nos unimos. A mí cuando empiezan a decir si todos nos unimos, no, macho, no nos vamos ni todos, porque tenemos distancia, tenemos diferencia. Eso no quiere decir que no podamos delimitar la cancha y decir, mira, vamos a jugar dentro de estos límites. Después puede haber un error. Después puede, qué sé yo soy hincha de River. Estaba habilitado, Borré. No, señores, Boca Estaba salió habilitado. campeón. Pero me la banco. ¿Por qué? Porque vos Bánquensela. decís, el error está dentro de las posibilidades que da el fútbol. Lo que señalo es, en la política hay cosas que están dentro de ese marco y hay otras que no. Que los gremios sean más empáticos con un gobierno peronista y las patronales del campo con un gobierno de Cambiemos, y más o menos está Vamos dentro a del ir al previsible. bar con un pequeño corte porque acá somos mayoría de Boca. Quedaste solo, Oh. Marangoni.